Bienvenidos al avance del capítulo 5 de la telenovela Juegos de Amor y Poder. El Calacas le informa a Roberto que está a punto de salir. Roberto le dice que solo quieren saber sobre la pintura de un coche. El Greñas le pide un momento mientras habla con su mujer. Finge una conversación y luego dice que debe colgar porque llegó la policía. Germán le asegura que tienen mucho dinero para protegerlo y le pide que deje el teléfono en llamada para escuchar lo que dicen los agentes. El Greñas acepta y le dice al fiscal que no lo dejará pasar sin una orden del juez. Roberto le muestra la orden judicial para revisar toda la zona. Por otro lado, un periodista le pregunta a Enrique si su hijo fue quien atropelló a los hermanos Saldaña. Enrique explica que el domingo a su hijo le robaron la camioneta y, al parecer, los jóvenes fueron atropellados con ese vehículo. El periodista insiste en saber si fueron los ladrones o su hijo. Enrique aclara que la investigación sigue en curso y que su hijo está colaborando. También le preguntan por qué su hijo guardó silencio si no fue él quien los atropelló. Mientras tanto, Roberto y sus compañeros no encuentran rastros del auto. El Greñas insiste en que no tiene nada oculto y que al parecer le informaron mal. Roberto, desconfiado, comienza a tocar las paredes y descubre un compartimento oculto. Le pregunta al Greñas qué es, y este responde que es un depósito de pintura. Roberto le ordena que lo abra. Nervioso, el Greñas obedece, revelando el coche de Adrián. En ese instante, intenta huir, pero Roberto y su equipo lo persiguen y logran capturarlo. Por otro lado, Enrique aclara que no oculta nada y que el robo de la camioneta no se mencionó antes para no interferir con la investigación. Mientras tanto, Luciana le pregunta a su abuela por qué acusan a su padrino de algo tan grave. Sofía le responde que a la prensa no le interesa la verdad. Luciana comenta que, al menos, su padrino aclaró todo. Sofía le advierte que eso no es suficiente, ya que lo mismo ocurrió con su padre, asegurando que las cosas están manipuladas desde el inicio. Luciana se lamenta de que los acusen del atropellamiento después de que Adrián y Memo sufrieran un asalto. En ese momento, llega Gaby y les pregunta si están enojadas. Luciana le responde que no y le explica que, a veces, las noticias no dicen la verdad. Gaby pregunta si los periodistas son mentirosos. Luciana aclara que no siempre, pero que a veces aseguran cosas sin investigarlas bien. Gaby menciona que su padre dice que no se puede acusar sin pruebas, pero que si el río suena, es porque piedras trae. Sofía cambia de tema y le pregunta si quiere hacer esculturas con galletas. Gaby, emocionada, acepta. En el hospital, Adrián ve llegar a Alexandra y le pregunta si estuvo en el entierro. Alexandra aclara que no está ahí para ayudarlo, pues Daniel ya lo reconoció. Adrián solo le pide que le informe si Daniel dice algo. Alexandra admite que tiene miedo. Adrián insiste en que deben salir de dudas, de lo contrario, podrían acabar en la cárcel. Más tarde, Luciana hace una videollamada con Patricio. Él le pregunta cómo está su familia tras enterarse de las noticias. Luciana le explica que a Adrián y Memo les robaron la camioneta y que, aparentemente, los ladrones atropellaron a los jóvenes. Preocupado, Patricio le comenta que en redes sociales los están atacando. Luciana le pide que no haga caso a esos comentarios, ya que solo inventan cosas. Patricio espera que la situación con su padre no empeore. Luciana menciona que recibió un anónimo recordándole el fraude de su padre. Patricio lo lamenta y le pregunta por qué no le pide protección a su papá. Luciana responde que no, porque eso la motivó a investigar sobre el tema por su cuenta. Patricio le desea suerte y le pide que cuide de Adrián. Al mismo tiempo, Daniel conversa con Alexandra y le pregunta por qué se fue tan rápido el día anterior. Ella responde que no quería estorbar y pensó que no la reconocería. Daniel le dice que sí la recordó, pero que no pensó que ella se preocuparía por él. Alexandra le asegura que no quería que nada malo le pasara. Daniel le pregunta si sabe qué ocurrió y comenta que su hermano aún no ha ido a visitarlo. Alexandra se pone nerviosa. En ese momento, un enfermero le dice a Daniel que lo llevará a su habitación. Daniel le pide que espere, pues Alexandra tiene algo que decirle. El enfermero le sugiere que es mejor que la doctora se lo explique. Alexandra interviene y le dice que es lo mejor. Daniel le agradece su apoyo. Justo en ese momento, en las noticias muestran a sus padres velando la muerte de su hermano Tobías. Al ver eso, Daniel llora desconsoladamente. El enfermero lo sostiene rápidamente y pide ayuda para calmarlo. Mientras tanto, la prensa acorrala a los padres de Daniel para hacerles preguntas. Omar declara que solo busca justicia para sus hijos. Un periodista le pregunta qué piensa sobre la posible implicación del hijo de Enrique Ferrer en el atropellamiento. Elena, sorprendida, pregunta cómo es posible. Por otro lado,
Alexandra va a ver a Adrián y le pide que se retire, ya que están comenzando a sospechar de ellos. En otro lugar, Enrique le pregunta a Germán cómo es posible que la policía haya encontrado la camioneta tan rápido. Germán le dice que no lo sabe, pero le asegura que el fiscal está obsesionado con el caso. Enrique le suplica que haga algo pronto o su carrera caerá en picada. Al mismo tiempo, Victoria le pregunta al Greñas quién le llevó la camioneta o si prefiere que el fiscal Roberto lo haga hablar a la fuerza. Roberto entra y le pregunta a Victoria si el Greñas ha dicho algo. Esta le responde que no ha dicho ni una sola palabra. Roberto le pide que no se preocupe, pues su silencio habla por sí solo. El Greñas tiene fama de esconder autos robados. Además, le advierte que su delito le costará caro, pues pasará muchos años en prisión. El Greñas decide callar, pero a Roberto no le preocupa, ya que Daniel ha despertado del coma y podrá contar quiénes fueron los culpables. Más tarde, Adrián le dice a Alexandra que debe tratar de tranquilizarse. En ese momento, los periodistas lo acorralan con preguntas. Adrián baja del auto, pero Alexandra, sintiendo la presión, se descompone. Adrián la sostiene y la aleja de la prensa. Al mismo tiempo, Germán le dice a Enrique que podrían declarar ante la policía que ellos planearon todo y que él no sabía nada. Enrique le pregunta si esa es en serio su solución. Germán insiste en que deben considerar todas las opciones y que aún pueden hacer algo, ya que el Greñas no ha hablado. Enrique le ordena que haga lo necesario, pues no piensa perder la presidencia por un error de su hijo. Por otro lado, Gaby le pregunta a Luciana si tiene hermanos. Esta responde que sí, pero aclara que no son de sangre, sino del corazón. Gaby menciona que pudo haber tenido a alguien así de cerca, pero lamentablemente murió antes de nacer. Luciana, triste, le dice que lo siente mucho. Inés se acerca a Alexandra y le asegura que toda la angustia quedará atrás. Alexandra le pregunta si cree que la familia Saldaña logrará superar el dolor con el tiempo. Mientras tanto, Daniel le pregunta a sus padres por qué no le dijeron que Tobías había muerto. Su madre le responde que no querían preocuparlo. Omar le dice que Tobías sigue con ellos y los protegerá desde el cielo. Más tarde, Elena busca al fiscal y le pregunta por qué no le dijo lo que informan las noticias. Roberto comprende su angustia. Elena le dice que no entiende lo que ella siente y le pregunta si Adrián realmente atropelló a sus hijos. Roberto aclara que no puede acusar sin pruebas, pero necesita hablar con Daniel para saber qué ocurrió esa noche. Elena le dice que será otro día, ya que su hijo no recuerda nada. Roberto le exige que no hable de esto con nadie. Elena, confundida, pregunta si eso significa que Adrián es el culpable. Roberto le responde con otra pregunta: si alguien ha ido a preguntar por la salud de Daniel. Elena le dice que solo Alexandra. Roberto le informa que Alexandra es la novia del hijo del presidente. Impactada, Elena pregunta si cree que ella tiene otras intenciones. Roberto no puede asegurarlo, pero le aconseja que tenga cuidado, incluso con quienes parecen ayudarla. Elena promete mantenerlo informado sobre los avances de Daniel. En ese momento, Victoria llama a Roberto para informarle que ha llegado el abogado del Greñas. Por otro lado, Karina cuestiona a Enrique sobre lo que está ocurriendo y le dice que lo mejor es que Adrián declare. Enrique se niega, asegurando que no permitirá que le pase nada a su hijo. Karina insiste en que esto podría afectarlo aún más. Enrique le pide que lo deje pensar, ya que en ese momento necesita estar con su familia. Mientras tanto, Mariana llama a Inés para preguntarle qué harán ahora que atraparon al hombre que desmantelaba el coche de su hijo. Inés, sorprendida, dice que no sabía nada. Memo le pide que no se preocupe, ya que su madre y él están resolviendo la situación. Mariana le advierte a Inés que se arrepentirá si su hijo va a la cárcel. Luego, le dice a Memo que informará a su padre. Memo le suplica que no lo haga, pues podría decir algo indebido. Mariana, preocupada, le dice que solo quiere protegerlo. Más tarde, Roberto llega a la fiscalía y pregunta a Victoria por el abogado. Ella responde que lleva media hora hablando con el Greñas. Roberto comenta que es demasiado tiempo. En ese momento, el abogado sale y lo saluda, informando que su cliente está dispuesto a colaborar. Mientras tanto, Memo le dice a su madre que no está sola, pues cuenta con él y con su tío Enrique. Mariana le responde que a Enrique no le importa lo que les pase. Memo le ruega que lo ayude a guardar el secreto. Mariana le dice que no es tan fácil y que no sabe mentir. En ese momento, su padre llega a casa y le pregunta a Memo en qué momento pensaba contarle lo que estaba pasando. Mariana interviene para aclarar la situación, pero su esposo entiende que Memo solo se lo contó a ella para refugiarse. Exige a Memo que le diga la verdad. Mientras tanto, Roberto le pregunta al Greñas quién llevó la camioneta. Este responde que nadie,
que Frijoles y él asaltaron a los muchachos y que fue Frijoles quien los atropelló. Por otro lado, Memo, desesperado, le miente a su padre, diciéndole que esos tipos lo asaltaron y le robaron la camioneta. Su padre lo tranquiliza y le asegura que todo se va a solucionar. Luciana y Gaby se divierten leyendo historias, mientras que Roberto, molesto, le pregunta al abogado si han arreglado todo. Este le aclara que es un abogado con experiencia y no haría ese tipo de cosas. Roberto le dice que debería darle vergüenza. Victoria le pide que se tranquilice. Luego, le pregunta al Greñas qué fue lo que pasó realmente esa noche. Este empieza a inventar toda la historia, pero Roberto sabe que está mintiendo y se altera. El abogado interviene y le exige que no calumnie a su cliente. Roberto no insiste y se marcha para no seguir escuchando tonterías. Más tarde Roberto llega a casa, Luciana lo recibe y le pregunta si hoy tampoco fue un buen día. Roberto le responde que le fue demasiado pésimo. Luciana le comenta que ella puede prepararle un café para que se relaje. En ese momento su hija se le acerca y lo recibe con mucha alegría. Roberto la toma entre sus brazos y le pregunta qué ha hecho hoy. Gaby le responde que averiguó que a Luciana y a él les gustan los mismos libros. Roberto queda encantado y le dice a Luciana que él podría mostrarle su colección. En eso aparece Sofía. Roberto se disculpa por sus modales aclarando que cuando ve a su hija él se pierde en su mundo. Sofía le pide que no se preocupe. Por otro lado, el padre de Alexandra llega a casa Enrique buscando a su hija. Enrique le pregunta qué está pasando. El hombre le responde que está buscando a su hija porque se la piensa llevar. Alexandra aparece y le pregunta a su padre qué pasa. Su padre le dice que se la va a llevar porque una señora fue a buscarlo para hablar con ella. Asimismo, Luciana disfruta y se ríe con las historias de los libros. Roberto le dice que nunca la había visto reír así. Luciana le comenta que de hecho pocas personas han hecho que ella sienta esa confianza. Roberto se alegra mucho de que le tenga confianza y le agradece por estar con él aún en estos momentos. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.